Me amputaron la pierna izquierda cuando el coche perdió el control. Empujé a Leo Castillo para apartarlo del peligro. Él salió ileso, pero mi pierna izquierda quedó atrapada y aplastada bajo las ruedas. Para pagar la deuda de haberle salvado la vida, se casó conmigo. Confinada a una silla de ruedas, pasamos más de 10 años casados, lado a lado, superando juntos los avatares de la vida. Nuestros días tenían sus pequeños altibajos, pero yo siempre pensé que habíamos construido una felicidad tranquila y estable. Eso fue hasta que morí de una insuficiencia respiratoria, causada por una mielitis crónica, y le oí murmurar junto a mi tumba. Dijo: «Perdiste tu pierna izquierda por salvarme». Me atrapé en esta jaula dorada, forzado a quedarme a tu lado durante más de una década. Ahora te has ido, y por fin soy libre. En esta vida estamos en paz. Si hay un más allá, que nuestros caminos nunca vuelvan a cruzarse. Cuando terminó de hablar, prendió fuego a nuestro certificado de matrimonio. Justo allí, junto a mi tumba. 3 meses después, se volvió a casar con gran pompa. Organizó una lujosa recepción para todos sus amigos y familiares. Conocía a la novia, Sofía Moreno, su primer amor. Después de intercambiar los anillos, la estrechó en sus brazos. Su voz se quebró por las lágrimas. Todos estos años, dijo, siento mucho que tú y nuestra hija hayáis tenido que sufrir solas. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día del accidente de coche. Había renacido. Esta vez, respetaría su deseo. El duro sol del verano brillaba lo suficiente como para que me dolieran los ojos. El calor ascendía en líneas ondulantes desde el pavimento. Se filtraba por mis pantorrillas, real, lo bastante tangible como para que mi corazón temblara. Bajé la cabeza instintivamente cuando mi mirada se posó en mi pierna izquierda, entera e ilesa bajo mi falda. Algo en mí se rompió. Hacía tanto tiempo que no sentía el suelo firme bajo ambos pies. A mi lado, el hombre que había estado tecleando furiosamente en su móvil levantó la vista. Se sobresaltó al ver mi cara surcada de lágrimas. Se quedó helado. «¿Qué pasa? ¿Por qué lloras de repente?» Levanté lentamente mis ojos húmedos. A través del velo de lágrimas, miré al hombre que tenía delante. Leo Castillo, con 22 años, era devastadoramente guapo. Rebosaba energía juvenil. Sus rasgos eran relajados, sus ojos claros y brillantes. Nada del agotamiento y la amargura que se asentarían en su mirada años después. Casi lo había olvidado. Antes de casarnos, él había sido así de brillante, lleno de promesas. Leo notó mi mirada, y sus finas cejas se fruncieron ligeramente. Ese pequeño, casi imperceptible gesto me provocó una punzada en el pecho. En mi vida anterior, esa era exactamente la mirada que me dirigía, cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable, mirándome fríamente desde arriba. La desesperación y la culpa se retorcieron en mis entrañas. Se acercó para secarme las lágrimas. Suspiró. ¿Todavía estás enfadada porque me metí en esa pelea y acabé en el calabozo? Ya te lo he explicado 100 veces. Ese cabrón intentó agredir a Sofía, así que perdí los estribos y le rompí una botella en la cabeza. Cualquiera lo habría hecho. Retrocedí, fuera de su alcance, y le corté en seco. No me debes ninguna explicación. De todos modos, no es asunto mío. A quién eliges salvar es decisión tuya. El rostro de Leo se quedó en blanco por un instante. El resto de sus palabras murieron en su garganta. Tras un largo momento, su voz se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? Volví a mirar mi pierna izquierda intacta. Mi tono era tranquilo. Exactamente lo que parece. Por cierto, el dinero del acuerdo que acabo de pagar por ti, más las facturas médicas que cubrí para el herido. El total es de 8.170 euros. Es casi todo el dinero del pequeño seguro de vida que mi madre me dejó, junto con lo que ahorré de becas y trabajos. Te agradecería que me lo devolvieras lo antes posible. En mi vida anterior, cuando oí que Leo había sido detenido por una pelea, pensé que había oído mal. Él siempre había sido el educado y modélico delegado de estudiantes, elogiado por todos los profesores.
Nunca antes le había levantado la voz a nadie. ¿Cómo pudo meterse en una pelea con un matón callejero? Lo suficientemente grave como para acabar en una comisaría. Más tarde, pagué su fianza y los gastos del acuerdo. Firmé todo el papeleo y fui a recogerlo. Pero cuando vi al hombre de pie frente a mí, me quedé helada. Estaba hecho un desastre. La cara amoratada e hinchada. La manga de su camisa derecha, arrancada de cuajo. Tenía los nudillos cubiertos de costras y cortes. No se parecía en nada al Leo Castillo que había conocido durante 3 años en la universidad. Cuando me vio, soltó una explicación presa del pánico. Sofía estaba en un bar con sus amigos y un borracho la acorraló. La empujó en un sofá e intentó forzarla. Julio y yo entramos y no podíamos quedarnos sin hacer nada, ¿verdad? Me pregunté por qué había estado en un bar en primer lugar. Pero siempre había sido honesto y amable, así que nunca dudé de su historia. Estábamos saliendo, pero siempre nos habíamos dado espacio y libertad. En una situación así, incluso un extraño habría intervenido para ayudar a una chica agredida. Además, conocía a Sofía Moreno. Había sido compañera de instituto de Leo y Julio. Ahora iba a nuestra universidad, estudiaba interpretación musical en la Facultad de Arte. No habíamos hablado mucho, pero siempre me había parecido guapa y serena. Me caía bien. Lo único que me pareció extraño fue lo agresivo que había sido el rescate de Leo. Romperle una botella de cerveza directamente en la cabeza. Afortunadamente, el caso se resolvió fuera de los tribunales. De lo contrario, Leo habría acabado en la cárcel. Lo más extraño, sin embargo, fue que la policía nunca mencionó el intento de agresión como un detalle clave. Solo lo habían clasificado como una simple pelea. No fue hasta años después, mucho tiempo después de los hechos, que escuché la verdad de boca de los amigos de Leo. Fue 2 meses antes de morir. Julio Castro, el compañero de piso y mejor amigo de Leo de la universidad, acababa de mudarse a una nueva mansión y había organizado una fiesta de inauguración. Naturalmente, Leo me había llevado con él. Para entonces, yo ya estaba en mal estado. El dolor neurálgico de la mielitis crónica me atormentaba día y noche. Además, tenía trastorno de estrés postraumático, lo que me mantenía en un estado de alerta constante. Mis emociones eran volátiles y no me llevaba bien con nadie a mi alrededor. Así que, mientras todos charlaban y reían, sintiéndome como una extraña, me escabullí sola al jardín trasero de la mansión. La luz de la luna era fría, como una fina capa de escarcha sobre los tulipanes en flor. Me senté en silencio en una silla de mimbre junto a un árbol florido. Mis dedos rozaban inconscientemente la prótesis de mi pierna izquierda. Estaba distraída, mirando las escasas estrellas, cuando una ventana del primer piso se abrió de golpe. Una cálida luz amarilla se derramó hacia afuera. El sonido de risas de hombres, mezclado con el clic de los mecheros, llegó hasta mí. Castillo, ¿cómo aguantas a Clara? Es tan fría. Ni siquiera sonríe. Estuvo sentada toda la noche con cara de piedra, como si le hubiéramos ofendido. No era así en la universidad, ¿verdad? Ese era Julio, el anfitrión de la fiesta. Leo murmuró algo en respuesta, probablemente disculpándose en mi nombre. Otro hombre intervino. Vamos, hombre. Mucha gente tiene discapacidades, pero nunca he conocido a nadie tan egocéntrica como ella. Sin ofender, tío, pero estás atrapado. Clara parece al menos 20 años mayor que tú. Antes me dio un susto de muerte. ¿Valió la pena dejar a Sofía por una mujer como ella? Alguien más terció. Claro. Leo es un idiota por esto. Él y Sofía eran la pareja de oro en el instituto. Hasta el jefe de estudios hacía la vista gorda. Ahora está desperdiciando a una gran mujer como Sofía por una. Un error total. El viento nocturno trajo el leve olor a humo de cigarrillo a mi nariz. Me quedé en la sombra, observando al hombre junto a la ventana. El cigarrillo en su mano brillaba y se desvanecía. Pero él nunca dijo una palabra en mi defensa. Julio sacudió la ceniza de su cigarrillo y suspiró de repente. Dejadle en paz, chicos. No olvidéis que Sofía fue la que le engañó primero. Empezó a salir con ese pijo del Ferrari en cuanto llegó a la universidad. Si no lo hubiera hecho, Leo nunca habría salido con Clara, que parece una copia de Sofía, y habría acabado atrapado con ella de por vida.
Dio una larga calada y luego apagó el cigarrillo en un cenicero. Y si vosotros no la hubierais animado después de que rompiera con ese tipo, diciéndole que fuera a recuperar a Leo, nunca habría ido a ese bar, ni se habría liado con ese matón a propósito, ni le habría enviado fotos a Leo para ponerle celoso. Entonces Leo nunca habría perdido los estribos, ni habría roto esa botella, ni habría acabado en la cárcel. Clara es la que lo sacó bajo fianza. Consiguió que un amigo abogado le ayudara a negociar. Pagó todo el dinero del acuerdo de su propio bolsillo. Sin ella, ahora mismo estaría en prisión. Las palabras de Julio quedaron flotando en el aire. Todos se quedaron en silencio por un momento. Finalmente, alguien murmuró: «Ah, ¿de qué sirve remover viejas historias? Aunque le hiciera un gran favor, se casó con ella, ¿no? Esa deuda ya está pagada». ¿O no? Me quedé allí, en la oscuridad, la garganta apretada como si alguien me la estuviera sujetando. Mi mundo entero se desmoronó como un maremoto. Así que así fue. A partir de los retazos de su conversación, reconstruí toda la verdad. Leo Castillo y Sofía Moreno habían sido el primer amor del otro. El chico perfecto. La chica guapa. Todos decían que parecían salidos de una novela romántica adolescente. Pero una vez que llegaron a la universidad, Sofía conoció a un estudiante de último año que conducía un Ferrari. El día que rompió con Leo, él quedó devastado. Se emborrachó hasta perder el conocimiento. Esperó fuera de su residencia durante 3 días, y ella ni siquiera se molestó en darle una explicación. Sin embargo, menos de un año después, Sofía y el de último año rompieron. Después de eso, empezó a contactar a Leo constantemente, intentando volver con él. Para entonces, Leo y yo ya salíamos oficialmente, pero ella no se rendía. Le compraba el desayuno todas las mañanas y le esperaba fuera de la residencia de chicos. Escribía cartas de amor en bonitos sobres perfumados y le pedía a Julio que las metiera en la mochila de Leo. Hizo esto durante todo un año y él nunca miró atrás. Hasta el cumpleaños de ella. Reservó una habitación de hotel. Compró lencería nueva. Su regalo de cumpleaños para sí misma. Dijo que era para cerrar su antigua relación. Solo una noche, prometió. Después de eso, le dejaría en paz para siempre. Pero Leo nunca apareció. Borracha. Sofía hizo una videollamada a Leo desde un bar. En la pantalla, las manos de un extraño ya estaban bajo su blusa escotada. Leo corrió al bar solo para encontrarla inmovilizada en un reservado por un hombre. Su falda subida, lleno de rabia, la apartó del tipo y se lanzó a pelear. Cuando lo inmovilizaron, agarró una botella de cerveza de la mesa, presa del pánico, y la estrelló con fuerza en la cabeza del hombre. Y el resto lo sabía. Ese golpe casi había arruinado todo el futuro de Leo. El tipo se había negado a llegar a un acuerdo, empeñado en meter a Leo entre rejas. Cuando me enteré, pasé toda la noche llamando a un abogado que había conocido haciendo traducciones a tiempo parcial. Le supliqué que aceptara el caso. Visité al hombre en el hospital varias veces, suplicándole y rogándole que aceptara un acuerdo. Después de una semana de negociaciones brutales, finalmente cedió. Quería 7.000 euros de indemnización más todas sus facturas médicas a cambio de retirar los cargos. Leo no quería que sus padres se enteraran de lo que había pasado en la universidad, así que pagué los 8.170 euros yo misma. Dinero de mis becas y de todos los trabajos de traducción que había hecho durante la universidad, y el accidente de coche que me costó la pierna. Ocurrió de camino del juzgado de guardia al campus. En ese momento, Leo recibió una llamada telefónica. De repente, dijo que tenía que ir a la tienda de comestibles de enfrente. Me dijo que volviera a la universidad primero. En el segundo en que pisó la calzada, un sedán negro se abalanzó sobre él, fuera de control. No tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo se movió antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Corrí y lo empujé con todas mis fuerzas, pero mi pierna izquierda quedó atrapada bajo las ruedas. El daño fue catastrófico. Muerte masiva de tejido en mi pierna.
Para salvarme la vida, tuvieron que amputármela por debajo de la cadera. Cuando salí de la cirugía, Leo me agarró la mano con fuerza. Tenía los ojos rojos e hinchados. Se arrodilló junto a mi cama de hospital y prometió que me cuidaría el resto de su vida. Después de eso, me tomé una excedencia en la universidad y renuncié a hacer un máster. Pasaba todos los días tumbada en el diminuto y destartalado apartamento que Leo alquiló para mí. Mi único momento fuera era cuando Leo me llevaba a las citas de fisioterapia. Un año después, Leo se graduó. En lugar de buscar trabajo como cualquier otro graduado, decidió fundar una empresa de comunicación con unos amigos. Cogió los 120.000 euros que quedaban de la indemnización de mi accidente de coche para financiar la empresa. Mi fisioterapia se interrumpió. Años más tarde, mi médico me dijo que si hubiera seguido con el tratamiento completo, puede que nunca hubiera desarrollado mielitis crónica. Más tarde aún, Leo me llevó a casa para conocer a sus padres. Cuando se enteraron de que su hijo quería casarse con una mujer a la que le faltaba una pierna, sus caras se oscurecieron como una tormenta. Ni siquiera se molestaron en tener una conversación educada. Delante de todos sus parientes me gritaron. Me llamaron desvergonzada, un peso muerto que arrastraba a su hijo. Pero no importaba lo que dijeran, me negué a ceder. ¿Qué otra opción tenía? Había perdido mi pierna por salvar la vida de Leo. A causa de la amputación, había desarrollado un grave trastorno de estrés postraumático. Por la noche, daba vueltas en la cama, aterrorizada y desesperada. Dada mi situación, Leo había sido mi mejor opción. ¿Por qué esperarían que simplemente me fuera? No lo haría. Preferiría morir antes que dejarlo ir. Pero mi recuperación nunca fue bien. La mielitis crónica me consumió hasta dejarme irreconocible. Con apenas 40 años, mi pelo era casi todo blanco. Mi cara, demacrada y envejecida. Leo contrató a 2 enfermeras para que me cuidaran y depositaba 15.000 euros al mes en mi cuenta bancaria para gastos. Rara vez volvía a casa. Las pocas noches que regresaba temprano, se encerraba en su estudio hasta tarde. Siempre estaba ocupado, siempre viajando por trabajo. La noche de la fiesta de inauguración de julio, tuve un ataque de estrés postraumático. Todo mi cuerpo temblaba, jadeando. Me llevaron de urgencia al hospital. Le supliqué a Leo que me diera una explicación, pero me evitó. Nunca apareció. 2 meses después, morí de una insuficiencia respiratoria causada por la mielitis, sola en aquella habitación de hospital. Hasta mi último aliento, Leo nunca vino. Después de morir, mi alma permaneció. Vi a la enfermera cubrir mi cuerpo con una sábana blanca. Vi el cielo aclararse fuera de la ventana. Vi a Leo aparecer finalmente, de pie sobre mi cuerpo, con una mirada de puro alivio en su rostro. Después del funeral, se sentó frente a mi tumba recién cavada. Encendió un cigarrillo. Dijo: «Clara Beltrán, perdiste tu pierna izquierda por salvarme. Me atrapé en esta jaula, forzado a quedarme a tu lado durante más de 10 años. Ahora estás muerta, y por fin soy libre. En esta vida, estamos en paz. Si hay un más allá, que no nos volvamos a encontrar». Cuando terminó, prendió fuego a nuestro certificado de matrimonio allí mismo, en la tierra. Seguí a Leo hasta una gran mansión. Una mujer con un camisón de seda salió corriendo descalza por la puerta principal y se arrojó a sus brazos. Era Sofía. Le rodeó la cintura con los brazos. Suave y tranquilizadora. «Cariño, no estés tan triste. Ella ya se ha ido. A partir de ahora, los 3 podremos ser una familia de verdad». El hombre asintió en silencio. Esa noche vi a su hija, ya en tercero de la ESO. Pero yo solo llevaba casada con él 15 años. Así que el matrimonio tranquilo y estable al que me había aferrado todos esos años había estado podrido hasta la médula mucho antes de que yo muriera. Quizás el odio en mis ojos era demasiado evidente. Leo suavizó su tono, su voz, gentil, casi suplicante. «Vamos, no te enfades. Reuniré el dinero y te lo transferiré pronto. Déjame llevarte a esa pastelería que tanto te gusta, ¿vale?» Le aparté la mano bruscamente, asqueada. Leo se quedó mirándome, atónito.
su mano colgando torpemente en el aire. Justo en ese momento, sonó su teléfono. Miró el identificador de llamadas y luego me lanzó una mirada nerviosa. Clara, espera un segundo. Tengo que coger esto. Se cubrió el auricular con una mano y se alejó unos pasos. Hola, Sofía. No te preocupes. Ya está todo arreglado. Ya he salido de la cárcel. No pude oír lo que ella le respondió, pero vi cómo se le sonrojaban las puntas de las orejas. Murmuró, ¿qué marca de tampones usas? Sí, vale. Quédate en tu residencia si te duele la tripa. Compraré tampones y analgésicos y te los llevaré. Cuando colgó y se dio la vuelta, todavía tenía una sonrisa suave y cariñosa en la cara que no se había molestado en borrar. Parecía un poco avergonzado. Clara, ha surgido algo. ¿Qué tal si vuelves tú primero al campus? Luego pasaré por tu residencia con el postre, ¿vale? Miré las notificaciones que no paraban de aparecer en su teléfono. Mi tono era plano. No hace falta. Tengo planes esta noche. Ve a ocuparte de tus asuntos. Dejó escapar un pequeño, casi imperceptible suspiro de alivio, y asintió. De acuerdo, me voy entonces. Ten cuidado al volver. En el dorado atardecer, lo vi cruzar la calle a toda prisa, apenas capaz de contener su impaciencia, pensando en el terror y la agonía de aquel momento en mi vida anterior, cuando mi pierna fue aplastada bajo el coche. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Leo. Él se giró y me sonrió. Sí, Clara, ¿qué pasa? Miré fijamente al hombre que había estado a mi lado durante casi 20 años en mi vida anterior. El hombre que se había arrodillado junto a mi cama de hospital y había jurado que me amaría y cuidaría para siempre. El sol del atardecer lo envolvía en un nebuloso resplandor rojo sangre. Detrás de él, el semáforo para peatones se puso en verde. Ten cuidado al cruzar la calle, dije. No dejes que te atropelle un coche y te mueras. Leo parpadeó y luego se rió. Tranquila, tu novio tiene 7 vidas. No dije nada más. Simplemente me di la vuelta y caminé hacia el campus. 10 segundos después, el chirrido de unos frenos rasgó el aire, seguido por el golpe sordo y húmedo de un cuerpo al caer al pavimento. Alguien gritó aterrorizado. «Dios mío, le han atropellado. Que alguien llame a una ambulancia». Apreté la correa de mi bolso de lona con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma de la mano. Una multitud se abalanzó hacia la intersección. Se me revolvió el estómago, con náuseas. No pude contenerlo. Me doblé y vomité con fuerza. Volví a mi residencia aturdida, solo para encontrarme con 3 pares de ojos grandes y dubitativos. Clara. Mi compañera de cuarto, Laura, parecía no saber qué decir. Dejé caer mi bolso y mi teléfono sobre el escritorio. Toda la fuerza me abandonó. Cogí un vaso cercano y bebí agua fría de un trago. El líquido frío se deslizó por mi garganta, apagando un poco el ardor de mi pecho. «¿Qué pasa, Laura?», pregunté. Ella dudó. Luego me acercó su teléfono. «Esta publicación ha salido hace 5 minutos. Es ese Leo de nuestra clase el que ha resultado herido». Miré la pantalla. Era una publicación en el grupo de Facebook del campus. Leo Castillo, del Departamento de Finanzas, en estado crítico tras un accidente de coche cerca de la Plaza de la Ribera. La foto estaba borrosa, pero la mancha de sangre oscura que se extendía. Me quedé mirando la publicación sin decir nada. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Era un número fijo desconocido. Puse el altavoz. La voz urgente de una mujer se escuchó. «Hola, ¿es usted Clara Beltrán? Le llamo de urgencias del Hospital Clínico San Carlos. Leo Castillo ha sufrido un grave accidente de tráfico. Sus heridas son graves. ¿Podrían usted o un familiar venir a urgencias de inmediato?». Fruncí el ceño. ¿No debería el hospital llamar primero a la universidad o a su familia? ¿Por qué me llamaban a mí? «Lo siento», dije. «Leo y yo solo somos compañeros de clase. Creo que deberían contactar directamente con su familia». La mujer al otro lado de la línea pareció desconcertada. «El contacto de emergencia del paciente solo la nombra a usted. ¿Podría al menos ayudarnos a contactar con su familia?».
No tengo la información de contacto de su familia. Tengo cosas que hacer. Adiós. Colgué secamente. Levanté la vista y vi a mis 3 compañeras de cuarto mirándome, con la boca abierta, como si me vieran por primera vez. No tenía ganas de dar explicaciones. Simplemente arrastré mis pesadas piernas hasta el baño. Durante los días siguientes, mis compañeros de clase no paraban de cuchichear en corrillos. En cuanto me acercaba, se callaban. No tenía que adivinar de qué estaban hablando. No me importaba. Fui a clase como de costumbre, comí sola y pasé mi tiempo libre en la biblioteca estudiando. Finalmente, antes de clase el cuarto día, Julio Castro, el compañero de piso de Leo, me detuvo en el pasillo. Parecía furioso. «Clara Beltrán, ¿tienes corazón? Leo está en el hospital con una fractura conminuta en la pierna derecha. Los médicos dicen que probablemente quedará discapacitado de por vida. Solo una pierna lisiada. En mi vida anterior, yo había perdido toda mi pierna izquierda». Mi rostro permaneció impasible. «¿Y bien?» La cara de Julio se crispó de ira. Prácticamente toda nuestra clase ha ido a verle. Incluso Tadeo Ríos, que lo odia a muerte desde el Consejo de Estudiantes, apareció. Pero tú eres su novia, y ni siquiera le has llamado. ¿Estás hecha de piedra? Puse los ojos en blanco. Quizás Tadeo solo fue para regodearse. ¿Tú? Balbuceó Julio, sorprendido. No se le ocurría qué responder. Lo miré fijamente a los ojos. Si Leo está herido, quizás deberías llamar a Sofía Moreno, no a mí. El rostro de Julio se congeló. El aire se volvió denso por la tensión. Justo en ese momento, sonó el timbre de clase a lo lejos. Lo aparté con el hombro y entré directamente en el aula, por la puerta de atrás. Detrás de mí, oí la voz airada y tensa de Julio. «Clara Beltrán, eres la persona más fría que he conocido». Solté una risa amarga, fría, comparada con la panda de hipócritas santurrones y desalmados que eran ellos. Esto no era nada, pero fui al hospital a verle. En cuanto abrí la puerta de la habitación, me golpeó un extraño olor acre. La pierna derecha de Leo estaba envuelta en gruesos vendajes manchados de antiséptico amarillo seco y sangre oscura y costrosa. Tenía un aspecto repugnante. Había oído que sus heridas eran graves. Tenían que limpiar la herida y combatir la infección antes de poder operarle. Miré al hombre recostado en la cama del hospital. En apenas una semana, se había consumido hasta los huesos. Su rostro pálido, demacrado y hundido. Igual que yo en aquel entonces. Parecía débil, pero en cuanto me vio, sus ojos se iluminaron. «Clara, has venido». Su voz era brillante de alivio. Intentó incorporarse, pero se movió la pierna mala. Hizo una mueca, gruñendo de dolor. Entonces su mirada se desvió hacia mi pierna izquierda. «Entera, ilesa». Y la luz en sus ojos parpadeó, se atenuó. Leo se quedó en silencio, su mirada fija en mi pierna. Me acerqué y me senté en la silla junto a su cama. Puse mi bolso de lona en mi regazo. «Clara Beltrán, ¿por qué no me salvaste ese día? Oh, podrías haberme detenido. Sé que podrías haberlo hecho». Su voz era baja, pero temblaba de rabia apenas contenida. Se me encogió el pecho. Una sensación amarga y dolorosa se extendió por mis miembros. Leo, él también había regresado. Lo miré fríamente, pero no respondí. Se movió incómodo bajo mi mirada y luego torció el labio en una mueca de desprecio. «Vaya, has tardado bastante en molestarte en visitarme en el hospital, señorita Beltrán». «Sí», dije. «Los exámenes finales son el mes que viene. Luego las vacaciones de verano». Leo frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando? Este año no voy a trabajar en verano. Me voy de viaje al extranjero con amigos. Así que necesito que me devuelvas los 8.170 euros. Ahora». Los ojos de Leo se abrieron de par en par. Incrédulo. Su cara se enrojeció de ira. «¿Has venido hasta el hospital solo para pedirme dinero? Clara, ¿tienes corazón? ¿Alguna vez me has querido?» Su pregunta me hizo reír a carcajadas. ¿Tenía el valor de preguntar si alguna vez le había querido? Entonces,
¿Cómo había perdido mi pierna en la vida anterior? ¿Porque quería deshacerme de ella? Recordé a Julio diciendo que Leo solo había salido conmigo porque me parecía a Sofía. Las palabras que había pronunciado en mi tumba después de que muriera. Una basura como él no merecía mi amor. Me burlé. «¿Leo? ¿Crees que soy una tonta a la que puedes manipular como quieras?» Él parpadeó, sorprendido. Luego respondió bruscamente, enfadado. «¿Cuándo te he manipulado? En la vida anterior, te cuidé. A ti, túllida, durante 17 años enteros. ¿Qué más quieres de mí?» Me reí, fría y cortante. ¿Cuidarme? Los primeros años, antes de casarnos. Claro, pero la mayoría de los días estaba sola en casa, saltando con muletas, cuidándome a mí misma. Después de casarnos y de que te hicieras rico, contrataste a una enfermera y actuaste como si fueras un santo. Sé sincero contigo mismo, Leo. ¿Cuántos días me cuidaste de verdad? Su cara se puso roja. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿No trabajar? ¿No ganar dinero? Estaba haciendo contactos, viajando, haciéndolo todo por ti, por nuestra familia. ¿Crees que esos 15.000 euros al mes caen del cielo? Haciendo contactos, viajando, repetí, burlona. ¿Era hacer contactos cuando estabas en la finca de Mirasierra acostándote con Sofía? ¿O acompañar a nuestra hija de tercero de la ESO a las reuniones de padres y profesores contaba como viaje de negocios? Al mencionar a Sofía y a su hija, todo el color desapareció del rostro de Leo. Se quedó en silencio un momento. Luego se rió. Una risa aguda, amarga. ¿Quieres saber cómo me sentía, Clara? Cada vez que me acostaba contigo, cada vez que miraba ese muñón donde solía estar tu pierna, me daban ganas de vomitar. Literalmente, náuseas físicas. Tenía que tomar pastillas solo para poder seguir. Forzarme a continuar. Si a eso te refieres con manipularte, entonces sí. Supongo que lo hice. Cada palabra era un cuchillo retorcido en mi pecho. Intenté mantener la calma, pero mi mandíbula temblaba contra mi voluntad. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no. No me derrumbaría delante de una basura como él. Me levanté, alcé la mano y le di una bofetada en la cara con todas mis fuerzas. Hijo de... Vete al infierno. ¿Por qué ese coche no te mató? Su cabeza se giró hacia un lado. Se pasó la lengua por la comisura de la boca, de donde manaba sangre, y tragó. Respiré hondo, forzando a que mi voz no temblara. No quiero oír cuánto me odiabas. No quiero volver a hablar de cómo te salvé la vida. Todo eso fue una vida pasada. Ninguno de los dos necesita volver a mencionarlo nunca más. Estoy aquí por dos cosas. Una, rompemos. Dos, vas a pagarme ahora mismo. A partir de hoy, hemos terminado. No tenemos que volver a vernos nunca más. Me quedé junto a la cama, con los brazos cruzados. Observé fríamente cómo llamaba a un amigo tras otro, a un pariente tras otro, suplicando que le prestaran dinero. En el segundo en que apareció la notificación de mi transferencia bancaria entrante, has pagado 8.170 euros, depositados en su totalidad. Lo bloqueé de todo, justo delante de él. Me di la vuelta para irme. La fría voz de Leo me llamó. Clara Beltrán, me encantaría ver hasta dónde llegas en esta vida sin mí, con tu padre vago y tu madrastra intrigante. Buena suerte cuando vuelvas arrastrándote. No esperes que te acepte de nuevo. Me detuve en seco. Contra mi voluntad, los rostros de esas dos personas horribles pasaron por mi mente. Esa mujer era la prima de mi madre. Cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer de cuello de útero en fase terminal, vino a ayudar a cuidarla, solo para acabar en la cama de mi padre. Después de que mi madre muriera, me convertí en su persona menos favorita, una espina clavada en su costado. Lo único que le importaba era su propia hija de su primer matrimonio. Hizo todo lo posible para echarme de casa cuando apenas tenía 14 años. Mi padre hizo la vista gorda ante su insistencia. Incluso intentó que dejara los estudios y me pusiera a trabajar. Me negué, por supuesto. Por suerte, saqué muy buenas notas en los exámenes de acceso al bachillerato y mi instituto me eximió de pagar la matrícula. Más tarde, me esforcé al máximo para conseguir becas.
y vendí el medallón de oro que mi madre me había dejado solo para sobrevivir a los 3 años de bachillerato. Leo lo sabía todo sobre mi terrible vida familiar. Sabía cuánto odiaba a esos dos. Y ahora me lo estaba echando en cara a propósito. La rabia me quemó el cráneo. Me di la vuelta, volví a su cama y le di otra bofetada. Luego le escupí en la cara. Ahórratelo. ¿Crees que alguna vez volvería arrastrándome? Es mediodía. Despierta de tu sueño imposible. Eres tan bajo y repugnante como el resto de ellos, todos cortados por el mismo patrón podrido. El rostro de Leo se crispó de furia. Una vena se hinchó en su frente. Se abalanzó sobre mí desde la cama, pero con su pierna mala perdió el equilibrio y cayó con fuerza al suelo. Clara Beltrán. Gruñó mi nombre como si quisiera despedazarme con sus propias manos. Lo miré desde arriba, fría y despectiva. Luego me di la vuelta y cerré la puerta de un portazo. Había cortado todo contacto con Leo, pero las noticias sobre él seguían llegándome a través de otros compañeros. Oí que desarrolló una infección grave después de la cirugía que derivó en una sepsis. Pasó más de un mes en la UCI. Sus padres vinieron al campus y solicitaron una excedencia en su nombre. Sofía, para apoyarle, llevaba un velo blanco y publicó una foto de ellos besándose en su cama de hospital. Incluso había un hilo entero en el foro del campus sobre su relación. Todos se deshacían en elogios sobre lo devota que era Sofía. Qué historia de amor tan verdadera tenían. Pero yo no tenía tiempo para nada de eso. Estaba ocupada estudiando para la certificación de interpretación avanzada, preparando las solicitudes para el máster y por fin corriendo tan rápido y tan lejos como quería con 2 piernas sanas. Pasaba todos los días enterrada en las noticias de la BBC y las charlas TED, practicando la interpretación simultánea, incluso en sueños. El nombre de Leo Castillo se desvaneció en un ruido de fondo, borrado por el estudio. No volví a verle hasta el último año de carrera, justo antes de las vacaciones de invierno, después de Año Nuevo. Había terminado el GRE y la tensión constante en mi pecho por fin se relajó un poco. Estaba sentada junto al lago del campus con un chocolate caliente, observando a las gaviotas sobrevolar el agua cuando oí voces alteradas cerca. «Leo, ¿qué haces aquí? Deberías estar descansando en el apartamento. Mírate. Tienes una pinta horrible. Has asustado a todos mis amigos». Una voz de mujer, aguda y molesta. Miré hacia allí. Detrás de las ramas desnudas de un magnolio, distinguí 2 figuras familiares. Hacía un frío que pelaba, pero Leo solo llevaba una camisa de franela arrugada. Había perdido mucho peso y estaba encorvado sobre unas muletas. Tenía un aspecto absolutamente patético. Tenía los ojos inyectados en sangre. Se río, amargo y burlón. ¿Amigos? ¿A ese tipo le llamas amigo? Prácticamente os estabais comiendo a besos. Sofía, me tomo una excedencia de unos meses y no puedes esperar a liarte con otro. No me extraña que dejaras de contestar mis llamadas, de responderme los mensajes. Si no hubiera venido a escondidas hoy, nunca me habría enterado de que me estabas engañando. Sofía parecía completamente molesta. No es asunto tuyo con quién me veo. ¿Por qué iba a casarme contigo? Si hubiera sabido que acabarías con una discapacidad permanente, nunca habría vuelto contigo. Mis padres me matarían si te llevara a casa. ¿Te avergüenzas de mí? Todo el cuerpo de Leo temblaba. Gritó, crudo y desesperado. No olvides que esto es culpa tuya. Me atropelló ese coche porque estaba haciéndote un recado. Pues llama a la policía. La voz de Sofía era gélida. Adelante, que me detengan. Cruzaste la calle sin mirar. El verdadero desafortunado aquí es el conductor. Aléjate de mí. No vuelvas a buscarme nunca más. Hemos terminado. Con eso, Sofía se dio la vuelta y se fue. Toda la fuerza pareció abandonar a Leo. Sus muletas cayeron al suelo con estrépito y él cayó de lado sobre el pavimento. Observé toda la escena con una leve sonrisa divertida. Leo luchaba por levantarse cuando alzó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. Se quedó helado, como si le hubiera caído un rayo.
rígido en el frío viento invernal, para mi clase de econometría avanzada del lunes. Entré con los auriculares puestos, llevando una bolsa humeante de rollos de canela y un café. Acababa de sentarme cuando Marta, una compañera con la que me llevaba bien, se deslizó en el asiento de al lado. Me dio un codazo, con aire conspirador. Me quité los auriculares, confundida. Marta se inclinó, con voz baja. «Clara, ¿te has enterado? La novia de Leo, la de la Facultad de Arte, se ha estado liando con un chico del departamento de deportes. Ayer, ella y el chico fueron a un hotel y Leo los pilló. Intentó pelearse con el tipo, pero con una pierna mala. Imposible contra un deportista. Acabó de nuevo en el hospital anoche. Mi mano se quedó a medio camino de mi desayuno. Marta continuó. Hasta la policía apareció. Se llevaron al deportista y a la chica. Increíble, ¿verdad? Me agarró la muñeca de repente, con los ojos muy abiertos. Vamos, admítelo. Te alegras, ¿verdad? Justicia kármica y todo eso. Sonreí y asentí. Sí, la verdad es que sí. Se lo merecían. Ella se rió por lo bajo. Bien, apenas te he visto sonreír desde que rompiste con Leo. Los sapos de 3 patas son difíciles de encontrar, pero los chicos de 2 están por todas partes. La miré, agradecida. Era la única de nuestra clase que siempre había sido amable conmigo. Para todos los demás, yo era la novia egoísta y desalmada que abandonó a Leo en cuanto tuvo un accidente de coche. Pensaban que era una persona terrible. Marta me dio otro codazo en el hombro, sonriendo. He oído que aprobaste el examen oral de interpretación avanzada a la primera. Es una locura. Me reí. Solo tuve suerte, supongo. Oye, déjame invitarte a cenar esta noche. Elige el sitio que quieras. Claro que sí. Los meses pasaron volando. El primer semestre del último año casi había terminado. La mayoría de los estudiantes ya habían hecho las maletas y se habían ido después de los exámenes. Después de nuestro último examen, Ingeniería Financiera, mis compañeras de cuarto estaban haciendo las maletas para irse a casa por las vacaciones. Marta tenía mucho equipaje, así que me llamó para que le ayudara a llevarlo a su taxi. Después de despedirme de ella y volver a la residencia, las otras 3 chicas ya se habían ido. Me quedé sola en la habitación vacía, y una repentina ola de tristeza me invadió. Recordé mudarme aquel 1 septiembre, tímida y torpe, saludándolas a todas. Y ahora, así como si nada, nos graduábamos. El próximo semestre, todos estarían haciendo prácticas. Solo la gente que se preparaba para el máster se quedaría. Probablemente no nos volveríamos a ver hasta la defensa del trabajo final. Me eché agua fría en la cara y me miré en el espejo durante un largo rato. Esa sensación de vacío y tristeza persistía. Cogí mi bolso de lona y bajé a la tienda de comestibles a por leche y algo de picar. La tienda cerraría en un par de días por las vacaciones. En cuanto salí del edificio de la residencia, vi una figura familiar. Miré a Leo, de pie con muletas junto al camino, e intenté pasar de largo, como si no lo hubiera visto. Cuando me vio, su cara se iluminó. Se acercó cojeando con sus muletas, bloqueándome el paso. «Clara, hola. Te he estado esperando. Necesito hablar contigo». No tenía ningún interés en tratar con él. Mi tono fue gélido. «Apártate. Estás en mi camino». Sus ojos estaban enrojecidos, fijos en mí como si todavía estuviera profundamente enamorado. «Clara, no seas así. He esperado aquí solo por ti. Sé que no tienes a dónde ir en las vacaciones de invierno. Alquilé el mismo apartamento en el que vivimos en la vida anterior. Puedo ayudarte a trasladar tus cosas. Podemos pasar las vacaciones juntos». Me froté las sienes, exasperada. ¿De verdad pensaba que echaría de menos ese diminuto apartamento que parecía una prisión? «Leo, ¿vas a rendirte alguna vez? Fuiste tú quien dijo que nunca nos volvamos a encontrar en la otra vida. ¿Por qué estás aquí ahora, haciendo el papel de novio devoto?» Intenté rodearlo. Leo me agarró del brazo. «Lo siento, fui un idiota. No sabía lo que decía. Retiro todo lo dicho». Se dio 2 bofetadas fuertes en la cara. «Clara, lo siento mucho.
Volvamos a estar juntos. Lo juro. Esta vez lo haré bien. Te cuidaré. Estaba tan harta de esto. Más que harta. Me solté del brazo. Quítame tus sucias manos de encima. No tienes derecho a tocarme. El rostro de Leo palideció. Sus ojos brillaban. Clara, ¿cómo puedes ser tan cruel? Estuvimos casados durante años. No me creo que nunca te haya importado. Tenía el valor de llamarme cruel. Él nunca había pensado en lo cruel que había sido conmigo, todos esos años en mi vida anterior. Como no se movía, simplemente se quedó allí bloqueando mi camino. Levanté el pie y le di una fuerte patada en su pierna buena, la izquierda. Soltó un grito de dolor. Su pierna mala no podía soportar su peso. Tropezó hacia atrás y se estrelló contra el suelo. Me encogí de hombros. ¿Qué? Te dije que te apartaras. Si no puedes mantener el equilibrio, quizás no deberías acosar a la gente. Considéralo una lección. Leo yacía en el suelo, mirándome con esa expresión triste y enamorada. Clara, no te culpo. Si te hace sentir mejor, adelante. Patéame todo lo que quieras. Solo perdóname. Lo miré. Esa patética actuación de cachorro apaleado, y puse los ojos en blanco. No iba a darle esa satisfacción. Ahora que estaba fuera de mi camino, no tenía tiempo que perder. Pasé por encima de él y seguí caminando. A finales de febrero llegaron mis resultados del GRE. Había sacado una nota muy buena, 20 puntos más que en mi último simulacro, mucho mejor de lo que esperaba. Para ir sobre seguro, había solicitado un máster de primer nivel en tecnología financiera en una gran universidad. No era la escuela más competitiva, pero sí una fuerte con una gran reputación. Luego vino la prisa de preparar las entrevistas. No volví a saber nada de Leo hasta mitad de mi primer año de máster. Después de aquel día que le di la patada, siguió molestándome durante un tiempo, pero cada vez o me defendía, o llamaba a la seguridad del campus, o amenazaba con llamar a la policía. Finalmente, dejó de aparecer. Ese día, salía del laboratorio de finanzas cuando mi teléfono vibró con una nota de voz de Marta. Me dijo que Sofía y Leo se iban a casar. Un montón de nuestros antiguos compañeros de clase estaban invitados. Espera, le escribí. ¿No habían roto? Lo que me contó a continuación fue increíble. Sofía había conseguido un trabajo de prácticas en un colegio privado de élite, enseñando música, y había empezado a acostarse con el padre de uno de los alumnos. La mujer del tipo se enteró y publicó todas sus fotos y mensajes explícitos en Internet para que todos los vieran. El tipo era un ejecutivo de una empresa que cotizaba en bolsa, así que la historia se hizo viral de la noche a la mañana. Ejecutivo pillado engañando con profesora en prácticas. Profesora de colegio privado, grabadora casera expuesta. Esposa filtra chats explícitos con marido y profesora. Poco después de que estallara el escándalo, Sofía fue atacada de camino a casa una noche. Se despertó con las manos cubiertas de sangre. Los tendones de ambas muñecas habían sido seccionados limpiamente. Los médicos dijeron que podría realizar las tareas diarias sin problemas, pero que nunca volvería a tocar el violín o el piano. Así que Leo apareció justo en ese momento. ¿Eh? Le pregunté a Marta. Bingo. La localizó. Le dijo que la cuidaría para siempre. Acaban de celebrar su boda hace unos días. Una cosa muy elegante. Mi novio fue. Sonreí para mis adentros. Realmente estaban hechos el uno para el otro. Dos personas destrozadas, unidas en cada vida. Después del máster, me contrataron a través de la bolsa de empleo de la universidad en una firma financiera internacional como trainee de gestión. El trabajo me hacía viajar constantemente entre Madrid y Barcelona. Estaba más ocupada que nunca, pero aún así sacaba tiempo para salir. Mi novio era un antiguo alumno que había conocido en el máster, especialista en inteligencia artificial. El día de San Valentín estaba trabajando en Barcelona. Después del trabajo, me quedé un rato al teléfono con mi novio. Cuando colgué, ya era tarde. Abrí WhatsApp y vi más de 100 mensajes sin leer en nuestro antiguo grupo de chat de la universidad. Todos hablaban de Sofía y Leo. Subí para ver qué pasaba.
El primer mensaje era un artículo de noticias que alguien había compartido. Mujer envenena a su familia con potente raticida tras 2 años de abuso doméstico. La foto mostraba a una mujer con un uniforme amarillo de la cárcel, con la cabeza gacha, dando una entrevista. Era Sofía. En el artículo, Sofía decía que su vida se había convertido en un infierno desde el día en que se casaron. Tenía que cuidar de su marido discapacitado y servir a sus horribles suegros. Incluso cuando estaba embarazada, su suegra la obligaba a hacer todas las tareas del hogar. Una vez, cuando dijo que lo haría más tarde, la mujer la empujó con fuerza. Se había caído y se había golpeado el estómago con la esquina de una mesa. Había abortado. Y en lugar de consolarla, su marido le había gritado, la había llamado inútil. Dijo que ni siquiera podía mantener vivo a un bebé. Justo después de volver a casa de su legrado, la había golpeado brutalmente. Después de eso, fue como si algo se rompiera en él. La atormentaba constantemente, y cada vez que ella suplicaba y lloraba de rodillas, él ponía esa mirada enferma y complacida. Vivía cada día aterrorizada y desesperada. Intentó huir, divorciarse, pedir ayuda a sus padres, pero cada vez que lo intentaba, su marido y sus suegros la golpeaban peor. Finalmente, se rompió. Meses y meses de miseria y desesperanza. Y ya había tenido suficiente. Compró raticida y lo fue poniendo en pequeñas dosis en su comida, una y otra vez. Solo se descubrió cuando su suegra se desplomó vomitando y fue llevada de urgencia al hospital. Al leer el artículo, no sentí triunfo, ni siquiera me sentí mal por ellos. Supongo que cuando realmente dejas ir algo, incluso oír hablar de esas personas, no te produce nada, solo ruido de fondo. A los 18 meses del programa de formación de directivos, aprobé mi evaluación final. Cuando Recursos Humanos me entregó mi oferta de trabajo a tiempo completo, tuve que contener la respiración al ver el salario base. Y eso, sin incluir las bonificaciones anuales por rendimiento. La vida se sentía brillante, abierta de par en par. Tenía mi salud, un trabajo que amaba, una pareja que me entendía, en mi vida anterior. Había estado atrapada en el dolor, mi cuerpo desmoronándose. Pero ahora estaba en el comienzo de una vida completamente nueva. El viento soplaba desde la orilla, agudo y libre. A veces, tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, sentía un pequeño vacío en el pecho. Entonces, una noche, trabajando hasta tarde, mirando las luces de la ciudad, me acordé de mi padre y mi madrastra. Habían pasado 6 o 7 años desde que habíamos hablado. Pensé que ya era hora de ver cómo le iba a la feliz familia. Así que me tomé un tiempo libre y volví a mi ciudad natal. Curiosamente, el día que llegué era la fiesta de compromiso de mi hermanastra. Se notaba que toda la familia estaba encantada con su prometido. Mi padre y mi madrastra estaban prácticamente radiantes. El tipo era heredero de una fábrica. Alto, guapo, rico. No es de extrañar que mi hermanastra lo mirara como si fuera la luna. Mi padre y mi madrastra apenas reaccionaron cuando entré. La misma actitud fría y distante de siempre. Solo se animaron cuando presumían del gran partido de su hija. Mientras estaba en la ciudad, investigué un poco sobre la fábrica de la familia del prometido. Vi que estaban contratando a una recepcionista en una web de empleo, así que contraté a una actriz a tiempo parcial guapísima. Le pagué bien y le di un guión completo. Le dije que solicitara el trabajo, que se acercara al prometido de mi hermanastra. Si conseguía que rompieran y cancelaran el compromiso, le daría una bonificación de 28.000 euros. Le dejé claro que no tenía que hacer nada ilegal. Si él decidía engañarla por su cuenta, era su problema. La chica no me decepcionó. 3 meses después, la noticia llegó a través de los inevitables rumores familiares. El compromiso de mi hermanastra se había roto de forma escandalosa. Poco después, recibí un último mensaje de la actriz. Trabajo cumplido. Te he enviado los detalles por correo. Le transferí los 28.000 euros de la bonificación
sin hacer preguntas. No necesitaba saber más. El resultado era lo único que importaba. Algunos dirán que mi hermanastra no se merecía esto. Pero, ¿dónde estaba su compasión cuando su madre sedujo a mi padre? Hizo que mi madre enferma escupiera sangre por el estrés. Cuando sacó todas mis pertenencias de mi habitación y las tiró al contenedor de basura del complejo de apartamentos, como si fueran basura. Cuando se burlaba de mí sin descanso en el colegio, llamándome rata de alcantarilla y difundiendo rumores crueles. A nadie le importó si yo era inocente en aquel entonces. Si su madre pudo robar a mi padre, ¿por qué alguien no debería robar a su prometido? Míralo de esta manera. Le estaba haciendo un favor, eliminando a los perdedores antes de que se casara. Un tipo que engaña tan fácilmente nunca iba a ser un buen marido. Si alguna vez se da cuenta y me da las gracias, la miraré fijamente a los ojos y le diré, no hay de qué. Para eso están las hermanas mayores.